Bien, ya habiendo explicado sobre los conceptos generales, las causas y el objetivo que tiene el control de pesos y medidas vehiculares en la red vía nacional, ahora vamos a pasar a ver el tema de permisos especiales para la circulación de vehículos especiales, combinaciones vehiculares especiales y o el transporte de mercancía especial. Bien, continuando con el tema de transporte de mercancía especial y o vehículos especiales, podemos indicar que los inspectores de Sutran, para poder realizar este tipo de fiscalización, se basan en la directiva 008-2008-MTC/20, que aún a la actualidad sigue vigente. ¿Ok? En esta directiva nos detalla, tanto para el transportista, los requisitos y procedimientos para poder eh, solicitar y obtener un permiso especial para circular. Asimismo, detalla para el inspector pueda realizar la fiscalización, procedimientos que debe llevar a cabo para poder verificar que este vehículo cumple con las condiciones correctas de acuerdo a su autorización especial que le ha emitido Provía Nacional. ¿Ok? A nivel nacional, Provía Nacional es la única entidad que está autorizada para que pueda emitir autorización para la circulación de vehículos especiales, autorización para la circulación de combinaciones vehiculares especiales y autorización para el transporte de mercancía especial. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Podemos visualizar diferentes tipos de transporte de mercancía especial y o vehículos especiales. Como para ir familiarizándonos con esta lámina, vamos a poder ver en la imagen superior izquierda el tipo de transporte que se le denomina remonta. Son chasis de vehículos importados que vienen al Perú, ingresan al Perú y al circular por la red vía nacional son intervenidos por el personal de Sutran. En el caso de la imagen superior derecha, podemos visualizar el transporte de estructuras metálicas que por su naturaleza son largos. Entonces, a la vez que vemos mercancía especial, también estamos viendo vehículo especial que está apropiadamente acondicionado para realizar este tipo de transporte. Asimismo, vemos en la imagen inferior izquierda eh, con un vehículo de tracto color verde que también está transportando una estructura metálica y vemos que tiene al lado derecho de la imagen, vemos un vehículo que lo acompaña, un vehículo guía, un vehículo escolta, un vehículo como se le denomina normalmente, ¿no? En el lenguaje más cotidiano, una liebre. Entonces, de esta manera vemos el transporte, ya sea de vehículos remonta, de mercancía especial, en vehículos especiales y en la imagen inferior derecha, un vehículo especial que está transportando una mercancía indivisible, que por su propia naturaleza de ser de esta maquinaria, ya no puede ser desmembrada más de algunas partes que sí han podido ser desmembradas. En este caso podríamos ver que prácticamente es eh, forma parte de una maquinaria de mina. Bien, eh, podemos indicar que este tipo de mercancía o este tipo de transporte de mercancía especial, si bien es cierto, exceden dimensiones máximas permitidas, que son en el ancho máximo 2,60 m para el transporte de mercancía en general, en la altura máximo 4,10 m y en el largo, dependiendo de la estructura del vehículo, con una tolerancia de hasta un porcentaje de la longitud del vehículo como tolerancia. ¿Ok? Entonces, este tipo de transporte de mercancía va a estar siempre fiscalizado a través de
la autorización para la circulación de estos tipos de vehículos y o mercancía, y paralelamente de la constancia de verificación de pesos y medidas. ¿Ok? Entonces, podemos entender que el transportista, para que pueda circular por la red vial nacional sin ser afecto de ningún tipo de infracción ante el transporte o ante la operación de dicho transporte, entonces se debe cumplir al pie de la letra lo que Provía Nacional al transportista le otorga el permiso. Si me dice el permiso en el ancho tengo una medida específica, no sobrepasarnos, ¿correcto? Además de cumplir con las medidas preventivas, señales preventivas que pueda ser ameritado esta operación de transporte. En el caso de que amerite que este vehículo que transporta mercancía especial sea acompañado por un efectivo policial, también al momento de la intervención o que lo interviene en un punto de control, el policía se va a identificar y a la vez va a hacer cumplimiento de lo autorizado en la autorización especial. ¿Ok? También podemos indicar que para que un vehículo, como vemos en la imagen inferior izquierda, un vehículo pueda ser un vehículo de apoyo, guía o escolta, debe cumplir ciertos requisitos. En esta directiva 008-2008 nos menciona los requisitos que debe cumplir el vehículo de apoyo guía, que son señales preventivas, como son las banderolas, especifica que son de 40x50 de tela color rojo, de franela, un letrero informativo en el cual tenga, dependiendo del tipo de mercancía que está transportando, en el cual indique el tipo de mercancía que está transportando, o sea, el exceso de dimensión que está transportando, si va a ser en el ancho, exceso de ancho, o si es en el largo, exceso de largo, ¿no? Eso es lo que especifica la directiva. Adicionalmente a ello, el vehículo de apoyo guía debe contar con 2 conos como mínimo por cada vehículo que pueda acompañar. Sin embargo, en la directiva indica que el vehículo escolta solo puede acompañar como un máximo hasta 3 vehículos. No puede acompañar a 4 vehículos juntos. Entonces, por ello es que indica que como mínimo debe tener 2 conos por cada vehículo que escolta, que acompaña. También indica que este vehículo escolta debe tener su medio de comunicación básica entre los vehículos, los conductores de los vehículos y la escolta, para poder coordinar la circulación por la red vial nacional. También indican sobre una circulina color ámbar, que si bien es cierto, en muchos casos, cuando se ha tenido la oportunidad de intervenir estos vehículos, los conductores mencionan, ¿no?, que los patrulleros les indican que el vehículo no puede circular con ellos. Sin embargo, en la directiva sí especifica que es un requisito, pero no indica que debe usarlo o debe estar colocado de esta manera o de otra manera. Entonces, es necesario que cumpla con ese requisito, pero no hay la especificación como para decir, no, tu vehículo no cumple porque no lo veo. No, no es así, sino que como requisito lo tengo. Entonces, en el momento apropiado lo va a tener que usar, porque está contradecido para que pueda circular con esa circulina, ¿no?, colocada. Bien, entonces, con respecto a la escolta, es ello. Y con respecto a los tipos de permisos especiales que especifica la normativa, la directiva 008-2008-MTC, tenemos el tipo de permiso especial por exceso de dimensiones, solamente por exceso de dimensiones. Tenemos el tipo de autorización especial para vehículos que transportan mercancía especial con un peso bruto hasta 48 toneladas. Tenemos el otro tipo de permiso especial para vehículos que transportan mercancía con un peso bruto mayor de 48
e inferior de 60 toneladas, de 48 hasta 60 toneladas. Y tenemos el otro permiso especial para vehículos que transportan mercancía especial con un peso bruto superior a los 60 toneladas. Por último, tenemos el tipo de autorización especial temporal. Cada uno de estos tipos de vehículos tienen una periodicidad de vigencia y especifica claramente que solamente se puede hacer uso para una operación de transporte. Por ejemplo, si el transportista va a realizar un transporte de mercancía indivisible por exceso de largo, solicita permiso a Provías Nacional y su origen es Lima y su destino es Pampa Melchorita Chincha. Entonces, ese permiso especial, supongamos que le pone un número AS720, por ejemplo. Entonces, ese permiso AS720 solamente lo va a poder usar para esa operación de transporte. Más no lo va a poder utilizar para un segundo operación de transporte. Ello se va a constatar, verificar en las estaciones de pesaje por las cuales pueda circular el vehículo, y el inspector está facultado en fiscalizarlo y advertir que no puede circular en una segunda oportunidad con este mismo permiso especial, autorización especial. ¿Ok? Si incurrieran en ese imprevisto, en esa situación, entonces el transportista estaría siendo afecto a una infracción tipo P.18, puesto que la mercancía que está transportando no contara con una autorización para que le permita circular por la red vial nacional. ¿Ok? Bien. Con respecto a permisos especiales, tenemos aún vigente esta directiva, y en el caso de vehículos de combinaciones vehiculares especiales que circulan por la red vial nacional excediendo dimensiones máximas permitidas, también están en la responsabilidad por parte del transportista, en la obligación también de tramitar una autorización especial ante Provías Nacional. Me estoy refiriendo a combinaciones vehiculares especiales que por su propia configuración o nomenclatura vehicular exceden las dimensiones máximas. Lo que normalmente pasa es que se excede en la longitud del vehículo. Entonces, en el caso de que suceda ello, estos vehículos deben circular con una autorización emitida por parte de Provías Nacional, la cual le pueda acreditar a este vehículo que efectivamente este vehículo sí está autorizado para que circule por la red vial nacional. ¿Ok? Con respecto a permisos especiales, es todo. Vamos a pasar a lo que es el tema de bonificaciones. Permisos de bonificación, en los cuales vamos a especificar que la resolución directoral 3336-2006-MTC/15 aprueba la directiva 0001-2006-MTC/15. Esta directiva, a su vez, ha sido modificada mediante Decreto Supremo número 019-2018-MTC de fecha 10 de diciembre del 2018. Y a su vez, mediante Decreto Supremo 007-2019-MTC, emitida el 9 de marzo de 2019, son las modificaciones que se ha realizado a la directiva 001-2006-MTC. A ver, vamos a ver en qué extremos es que se ha actualizado o se ha modificado. Vamos a indicar que los vehículos que circulan por la red vial nacional portando especificaciones técnicas como son la suspensión de aire, o como normalmente se le conoce, las bolsas de aire, o por el uso de suspensión de neumáticos extra anchos, están afectos a poder alcanzar algún tipo de bonificación adicional a la capacidad máxima de la configuración vehicular. Como ejemplo le pongo,
un vehículo de 6 ejes. Normalmente el vehículo de 6 ejes de configuración vehicular T3S3, su peso bruto máximo es de hasta 48 toneladas. Este vehículo, por su naturaleza, presenta en la dirección 2 neumáticos. En la tracción, en el segundo y tercer eje, o dicho de otra manera, en el primer conjunto de ejes de ese vehículo, presenta 2, 4, 8 neumáticos. Un eje doble de 8 neumáticos. Y en el segundo conjunto del vehículo, de la configuración T3S3, encontramos a un eje triple de 12 neumáticos. ¿Correcto? Entonces, es por ello que el inspector determina que este vehículo es de la configuración T3S3. Sin embargo, cuando nos encontramos, cuando fiscalizamos a un vehículo que efectivamente tiene 6 ejes, sin embargo, la diferencia está en que en la cantidad de neumáticos que presenta ese vehículo, ¿no? Vamos a encontrar en el primer eje igual 2 neumáticos, en el primer conjunto vamos a encontrar 4 neumáticos y en el segundo conjunto vamos a encontrar solamente 6 neumáticos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder percatarnos de que posiblemente estamos ante un vehículo que tiene bonificación, una capacidad adicional para que pueda transportar mercancía. Entonces, ¿cómo el inspector va a determinar efectivamente que sí tiene bonificación? Por un lado. Por el otro lado, ¿cómo el transportista va a poder acreditar ante la autoridad que lo está fiscalizando? ¿Cómo va a poder acreditar que sí tiene una capacidad adicional para transportar mercancía? Lo va a poder acreditar con la presentación del permiso de bonificación. Para obtener el permiso de bonificación, como un comentario aparte, el transportista ha tenido que realizar el correspondiente trámite administrativo ante la autoridad competente, que es Provía Nacional, y Provía Nacional, a través de la documentación que el transportista presenta, lo ha evaluado y en base a esa evaluación ha determinado que efectivamente este vehículo puede transportar una capacidad adicional y se lo está demostrando con este permiso de bonificación. Que dicho sea de paso, de acuerdo a lo que especifica la directiva 001/2006, es que este permiso de bonificación se presenta en original y o una copia fedateada por el fedatario del MTC o de Provía Nacional. Entonces, de esta manera, el transportista va a poder acreditar en este caso, ante el inspector de SUTRAN, quien lo está fiscalizando, y demostrar que efectivamente tiene capacidad adicional para transportar mercancía. Dependiendo lo que especifique Provía Nacional en el permiso de bonificación, el inspector va a determinar que este vehículo, como por ejemplo, el vehículo de 6 ejes, tiene una capacidad adicional, una bonificación de hasta el 5% o hasta el 10%. Ello depende y varía dependiendo de lo que el transportista pueda haber acreditado, ¿no?, ante Provía Nacional, que su vehículo por el uso de suspensión neumática o otro vehículo por el uso solamente de neumáticos extra anchos, o de repente otro vehículo en combinación, ¿no?, por el uso de suspensión neumática y neumáticos extra anchos. Entonces, dependiendo cómo es que está estructurado el vehículo y cómo lo presenta para el trámite correspondiente, es que Provía Nacional le otorga el permiso de bonificación. Eso es por la parte administrativa. Por la parte fiscalizadora, SUTRAN, el inspector tiene la potestad de verificar lo que dice el permiso de bonificación con lo que presenta el vehículo que está fiscalizando. Si en el permiso de bonificación dice que se le ha otorgado una bonificación por el uso de suspensión neumática, entonces el inspector, al verificar in situ al vehículo, va a determinar que efectivamente cumple el vehículo, la parte física, con lo que dice el permiso de bonificación, la parte administrativa. Entonces,
Dependiendo de ello, de la evaluación que pueda realizar para el proceso de fiscalización, es que el inspector va a determinar efectivamente que si el vehículo cumple con acreditar que sí tiene una capacidad adicional, y lo respalda el permiso de bonificación. Entonces, para ello, el inspector va a basarse en las últimas modificatorias que se le ha realizado al, a la directiva que regula los permisos de bonificación. Tenemos aquí en la directiva, en la lámina que estamos visualizando, dice permiso de bonificación. Dice, una vez evaluado el certificado para bonificación, expedirá el permiso de bonificación. El permiso de bonificación tendrá vigencia indefinida mientras no se modifique o altere las capacidades o características originales del vehículo que motivaron su otorgamiento. Para ello, el certificado de bonificación deberá ser actualizado cada 2 años calendario. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si bien es cierto, el permiso de bonificación que ha obtenido un transportista es indefinido, tengo la obligación de actualizar mi certificado, mi certificado de bonificación. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 2 años. Entonces, una vez que el transportista se adecua cada 2 años a esta actualización, no va a tener ningún problema y va a seguir su vehículo siendo afecto a la bonificación. Por otro lado, la directiva misma nos especifica que para considerar un neumático extra ancho, se le determinaba por la medida que tiene el neumático. Entonces dice, si cuenta con neumáticos extra anchos de medida 445/65, se otorga la equivalencia de rodada doble de manera expresa. Solamente estamos hablando de la equivalencia de rodada doble. ¿Ok? Entonces, la medida que ahora, en la actualidad, está vigente para que Provía Nacional le pueda otorgar un permiso de bonificación, entonces ha sido modificada. Anteriormente era la 385/65, la medida del neumático. Actualmente es la medida de 445/65. ¿Ok? En el caso de que el vehículo circule con estos tipos de neumáticos, con esta medida de neumáticos, entonces la equivalencia de rodada doble será de manera expresa y no necesita la autorización de la autoridad competente. ¿Ok? Bien, continuando con las láminas, tenemos un ejemplo de lo que es un vehículo con suspensión neumática, solamente con suspensión neumática. Dice, sus capacidades máximas, de acuerdo al Reglamento Nacional de Vehículos, dice, primer eje 7.000 kilos, segundo y tercer eje, que vendría a ser el primer conjunto de ejes, su capacidad máxima de 18 toneladas, y en el segundo conjunto de ejes vendría a ser 25 toneladas. Como un peso bruto máximo estamos hablando de 48 toneladas como peso bruto máximo. ¿Ok? Eso es de acuerdo a lo que dice el Reglamento Nacional de Vehículos. Y de acuerdo a lo que la directiva especifica, que por el uso de suspensión neumática, su bonificación será de hasta el 5%. ¿En base a qué? En base al peso bruto máximo de la configuración vehicular. Entonces, estamos hablando de bonificación al peso bruto vehicular. ¿Ok? Al peso bruto vehicular por el uso de suspensión neumática es de hasta 5%. Sin embargo, vemos que la tolerancia por conjunto de ejes es de hasta el 10%. Entonces, hay una variación total, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, con la tolerancia por eje, conjunto de eje de hasta 5%. Sin embargo, a estos vehículos que presentan un permiso de bonificación, su tolerancia vendría a ser de hasta el 10% por ejes o conjunto de ejes. Y en el peso bruto, solamente por el uso de suspensión neumática es de hasta el 5%, en base al peso máximo de la configuración vehicular que estemos fiscalizando. Entonces, nosotros como transportistas debemos tener pleno conocimiento de ello y además de ello, al momento de despachar el remitente de mercancía, al momento de despachar la mercancía, debe coordinar
debe estar en constante comunicación con el transportista o el propietario del vehículo para que llegado el momento del despacho de la mercancía se determine con total exactitud y veracidad qué capacidad tiene este vehículo, tomando en cuenta lo que especifica la Directiva 001/2006 y su modificatoria, ¿no? Porque se podría dar el caso de que vehículo de 6 ejes que de repente en el momento que está cargando sí está con su permiso de bonificación vigente, o ese era el último día que estaba vigente, y al momento de circular por la red vial nacional, llegado al punto de control, oh sorpresa, este permiso de bonificación ya había vencido y por ende el vehículo va a tener exceso de peso en el peso bruto. Entonces es por ello que tanto el remitente de mercancía como el transportista debe tener esa comunicación para que se pueda coordinar efectivamente y no tener algún tipo de infracción al momento de transportar la mercancía. ¿Ok? Bien, con respecto al otro caso que tenemos es suponiendo un vehículo con suspensión neumática y neumáticos extra anchos. Bueno, con respecto a ello, la directiva también especifica claramente que por el uso de suspensión neumática y neumáticos extra anchos, la variación o la bonificación al vehículo va a ser de hasta el 10% en el peso bruto. Y por ejes o conjunto de ejes, la variación o la tolerancia es de el 10%. ¿Correcto? Como ya habíamos visto en las láminas anteriores, tenemos de acuerdo a lo que dice el reglamento, dice tenemos los pesos límites en color negro, dice en el primer eje 7, en el segundo, en el primer conjunto, en el segundo y tercer eje su capacidad máxima es 12 toneladas, y en el segundo conjunto de ejes, en el cuarto, quinto y sexto eje, su capacidad como conjunto es de hasta 16 toneladas. Esto es lo que especifica el reglamento. Sin embargo, eh, al presentar a Provía Nacional sus documentos, Provía Nacional le otorga una bonificación en el permiso de hasta el 10% por el uso de suspensión neumática y neumáticos extraños. ¿Ok? Entonces, es en base a este peso bruto de 48 toneladas que se le va a calcular el peso que está transportando para determinar si efectivamente tiene exceso de peso bruto o no. ¿Ok? Bien, con respecto a la siguiente lámina, tenemos vehículos con suspensión neumática y el semirremolque con neumáticos extra anchos. Bien, con respecto al primer vehículo motorizado de la categoría N3, que se le denomina tracto remolcador, tenemos suspensión neumática, solamente uso de suspensión neumática. Y por el otro lado tenemos al segundo conjunto, el vehículo no motorizado de la categoría O4, y este vehículo, su capacidad máxima es en base a los neumáticos extra anchos. ¿Qué es lo que dice la directiva con respecto a ello? La directiva nos especifica que por el uso de suspensión neumática solamente su bonificación es de hasta el 5%. Y por el uso por la bonificación a los ejes conjunto de ejes es hasta el 10%. Y de la misma manera, por el uso solamente de neumáticos extra anchos, solamente es hasta el 5%. Entonces, tenemos acá al vehículo y el transportista dice, no, este vehículo tiene su bonificación por neumáticos extra anchos y este por suspensión neumática, entonces es hasta el 10%, cosa que es incorrecto. ¿Por qué? Porque la directiva especifica claramente que es por el uso en combinación de la suspensión neumática y neumáticos extra anchos en casi todos sus ejes, a excepción del eje direccional. Sin embargo, acá nos presenta un caso que de repente a muchos nos ha pasado, que fiscalizamos al vehículo, o mejor dicho, por parte del remitente o transportista, está
entrando al control y el conductor sabe que el vehículo tracto remolcador tiene su permiso de bonificación por suspensión neumática y a la vez presenta neumáticos duales, y en el semirremolque solo tiene un permiso de bonificación por el uso de neumáticos extraños, y a la vez como suspensión tiene lo que normalmente conocemos como paquete de muelles. En ese caso se explica claramente que la capacidad máxima se determina en la bonificación por el uso de suspensión neumática, no afecta al peso bruto de este vehículo. Y la bonificación por el uso de neumáticos extra anchos tampoco afecta al peso bruto del vehículo. ¿Cómo lo podemos entender ello? Entendemos que en el vehículo no motorizado, en el semirremolque, el permiso de bonificación le va a otorgar una equivalencia rodada doble y le va a hacer valer el permiso de bonificación para que este vehículo sea acreditado con la capacidad máxima de 25 toneladas en ese conjunto Trident. Hasta ahí llegó su permiso de bonificación, nada más. Y con respecto al vehículo, el vehículo motorizado, este vehículo, si bien es cierto, tiene por el uso de suspensión neumática, tiene neumáticos extra anchos, sin embargo, la directiva indica claramente que el vehículo en su conjunto, vehículo combinado, debe tener ambos características técnicas para que pueda hacer efecto al peso bruto vehicular. Es por ello que vemos de color negro, nos menciona las capacidades máximas de los ejes del conjunto de ejes de este vehículo, y en la parte inferior de color azul celeste tenemos los pesos a los cuales ha accedido con este tipo de permiso de bonificación. Volvemos a repetir, en el tracto solo hace efecto para la capacidad máxima del conjunto de ejes, y en el semirremolque solo hace efecto para la equivalencia rodada doble, para que pueda ser considerado con una capacidad máxima de hasta 25 toneladas. Entonces, solamente vamos a encontrar en este vehículo que le va a hacer efecto hasta, en base a 48, hasta el 5%, nada más. Con respecto a la siguiente lámina, tenemos el tracto con suspensión neumática y neumáticos extra anchos, y en el semirremolque sin bonificación. Para ello vamos a ir de frente a lo que es bonificación. Para ello la directiva nos especifica claramente que el vehículo en combinación debe tener su permiso de bonificación acreditado, presentarlo en original o copia fedateada. Entonces, si ya en este enunciado nos dice que este ejemplo se basa en un tracto con suspensión neumática y neumáticos extra anchos con bonificación, y en el semirremolque sin bonificación, entonces debemos entender que al no tener uno de los dos vehículos su bonificación, no se le va a hacer efecto a ninguna capacidad adicional de carga. ¿Ok? Entonces vemos claramente en el color negrito dice capacidad máxima del primer eje 7, del segundo y tercero, primer conjunto 12, y del conjunto Trident hasta 25. ¿Cuál es la diferencia de los dos ejes de la tracción, como normalmente se le conoce, entre 12 y 18? Hacemos notar que en este tipo de ejes, si hablamos de nomenclaturas, estamos hablando de un eje doble con 4 neumáticos. Entonces, este eje doble con 4 neumáticos, su capacidad máxima, el reglamento le indica de que es de hasta 12 toneladas. Sin embargo, con el permiso de bonificación se acredita que este vehículo motorizado presenta el uso de suspensión neumática y el uso de neumáticos extra anchos. Es por ello que su capacidad de carga se ve acreditada
que puede ser igual hasta 18 toneladas con una bonificación adicional. Entonces, en combinación, este vehículo solo tiene bonificación en el tracto y en el semirremolque no. No está afecto a ningún tipo de bonificación al peso bruto vehicular. ¿Ok? Con respecto a las constancias de verificación de pesos y medidas. La constancia de verificación de pesos y medidas data del año 2008, en el cual se aprobó el formato con el cual los generadores, dadores o remitentes de mercancía debían obligatoriamente declarar datos de la mercancía que estaban transportando. Bien, podemos indicar que de acuerdo al artículo 51 del Reglamento Nacional de Vehículos, el transportista, el generador, dador o remitente de mercancía está en la obligación de controlar el peso de la mercancía al despacharla y de emitir la correspondiente constancia de verificación de pesos y medidas. ¿Ok? Vamos a ver ahora la modificación al Reglamento Nacional de Vehículos. El Decreto Supremo 006-2014-MTC adiciona, a la vez que hace la modificatoria, adiciona que los transportistas acopiadores de mercancías también son generadores de mercancía. Asimismo indica que la emisión de las guías de transportista para las cargas adicionales también se van a otorgar por parte del transportista. Además, adiciona el tipo de infracción al tipo de infracción P.16, le hace una adición al texto que tenía en su momento, adicionando la condicional de que siempre que exceda el peso máximo permitido. Esta infracción tipo P.16 la vamos a poder visualizar. Dice: no emitir la correspondiente constancia de verificación de pesos y medidas, o emitirla consignando pesos o medidas que no concuerdan con lo despachado y o transportado. Entonces, la modificatoria va en ese extremo, ¿no? El texto que adiciona es siempre que exceda el peso o medidas permitidas por la normatividad correspondiente. ¿Correcto? Ese es con respecto a la adición del texto en la infracción tipo P.16. Luego tenemos la incorporación del código P.28, el cual nos indica que la no presentación de la constancia de verificación de pesos y medidas se le atribuye una infracción de un porcentaje de la UIT al conductor y al transportista. Entonces, vamos a entender que la infracción P.28 al conductor tiene una infracción pecuniaria del 10% de la UIT y el transportista tiene un 25% del porcentaje de la UIT como infracción pecuniaria para el transportista. También adiciona el tipo de infracción P.29, como son las medidas de los vehículos, más no la mercancía, sino se refiere a la estructura de vehículo, determinando como vehículos especiales. Y el texto redactado en la infracción P.29 dice: circular con vehículos especiales o combinaciones vehiculares especiales sin contar con la autorización emitida por la autoridad competente o incumpla con lo dispuesto en la autorización. O sea que si un vehículo que excede las dimensiones máximas permitidas no tiene este permiso especial, va a ser infraccionado. O podría ser, llegado el momento de la fiscalización, podría ser que el inspector detecta que efectivamente este vehículo especial tiene su permiso especial, pero no cumple con lo dispuesto en el permiso. De repente las medidas no son exactas, son menos, son más, dependiendo de lo que se detecte en el momento. A esto se refiere la incorporación del código P.29 como infracción. Luego tenemos en la siguiente lámina una casuística sobre la constancia de verificación de pesos y medidas con el campo de peso bruto total transportado en blanco. Si bien es cierto,
Esta declaración jurada, como le da valor la constancia de verificación de pesos y medidas, debe ser llenada y firmada por el generador, dador, remitente de mercancía, ¿okay? En el cual, de acuerdo al dispositivo legal que lo aprobó, le dio un tiempo prudencial para que se puedan adecuar los transportistas y poder imprimir el logotipo en la parte superior, así como para implementar mecanismos de control y se puedan adecuar a este nuevo formato. Entonces, tenemos este formato y lo que normalmente el generador, dador, remitente de mercancía debe llenar son los que conciernen a la razón social, la fecha, los datos que le corresponden, el tipo de mercancía que está transportando, el número de la guía con el cual está siendo transportado. Luego tenemos el tipo de control que está efectuando para poder fiscalizar o para poder controlar el peso que despacha. Asimismo tenemos los datos del vehículo, como son placa del vehículo motorizado, también podría ser un vehículo no motorizado en el caso de vehículos combinados. Tenemos el largo, ancho y alto del vehículo. Estos datos se llenan siempre y cuando el vehículo esté transportando excesos de dimensiones máximas permitidas, como son el ancho, el largo y el alto. La configuración vehicular, el peso bruto máximo de la configuración vehicular, o en todo caso podría ser de una nomenclatura vehicular, dependiendo cómo se le identifica al vehículo. Luego tenemos el campo del peso bruto total transportado. Y es en base a este campo es que se va a hacer una acotación que en el caso de que el inspector al momento de fiscalizar detecte una constancia que me presenta la constancia, ojo, el conductor presenta la constancia. En el momento de que presenta la constancia de verificación de pesos y medidas correspondiente a esa operación de transporte, el conductor y el transportista ya no tendrían la infracción, o mejor dicho, ya no serían afecto a la infracción P.28, porque en este caso estarían presentando la constancia, ¿correcto? Bien. Sin embargo, tenemos al responsable de controlar el peso que despachó y al responsable de emitir la constancia de verificación de pesos y medidas que el conductor presenta al momento de la fiscalización. En este documento nos damos cuenta, o mejor dicho, el inspector se da cuenta de que no declaró el peso bruto total transportado. Sin embargo, cuando pasó por la balanza le detectó exceso de peso bruto. Entonces, ¿cómo configuraría la infracción? Tenemos dos tipos de infracciones. La P.15, que de acuerdo al texto de la infracción P.15 dice no realizar la verificación de los pesos y medidas vehiculares de acuerdo al artículo 51 del Reglamento Nacional de Vehículos al despachar la mercancía a transportar. Esa es la P.15. Y la P.16 dice no emitir la constancia de verificación de pesos y medidas o emitirla consignando pesos y o medidas que no concuerden con el despachado y o transportado. Entonces, por eso lo ponemos como casuística para poder explicar y el transportista, generador, dador de mercancía pueda entender la importancia de declarar los datos en este documento. Es un documento muy importante mediante el cual el generador, dador o remitente de mercancía va a demostrar que efectivamente sí realizó el control del peso que estaba despachando, cumpliendo con lo especificado en el Reglamento Nacional de Vehículos. Entonces, si encontramos este campo en blanco, la infracción al generador, dador, remitente de mercancía, quien es el responsable, de acuerdo al artículo 51 del Reglamento Nacional de Vehículos, entonces se estaría levantando un formulario de infracción por el tipo de infracción P.15. ¿Correcto? Esto debemos tener muy en cuenta al momento de despachar la mercancía, controlar el peso y a la vez declarar. Dice acá, tipo de control efectuado. Lo controló en balanza, lo controló con un software, lo controló mediante la cubicación o me da una opción, otros. Podría ser, de repente en el origen de mi despacho,
donde yo estoy, desde donde yo estoy mandando la mercancía como remitente, como dador de mercancía, de repente en ese punto no hay balanza. Entonces, ¿cómo yo hago la medición del peso que estoy vendiendo o despachando? Entonces, de esa manera lo declaro. Marco el casillero otros y declaro el peso en el campo que dice peso bruto total transportado. De esta manera, el generador, dador, remitente de mercancía estaría cumpliendo con declarar en esta declaración jurada. Con respecto a la siguiente casuística, tenemos C4, vehículos con ejes retráctiles. Tenemos un cuadrito donde nos especifica dos diferentes formas de identificar a este vehículo. Tenemos el eje triple con 23 toneladas de capacidad de carga, cantidad de neumáticos 10, y tenemos el eje triple de 25 toneladas de capacidad de carga y 12 neumáticos. Con respecto a las infracciones en el que podría incurrir este vehículo sería la P1, P2, P3, porque la P4, P5 y P6 por el momento están exonerados, no se infraccionan. La infracción particular con el eje retráctil retraído generaría una infracción tipo P.24 al conductor. Dependiendo de la responsabilidad que tenga el conductor, lo cual está especificado en el artículo 49 del Reglamento Nacional de Vehículos, se va a determinar la responsabilidad y se va a aplicar la infracción. En la siguiente lámina tenemos vehículos con ejes retráctiles. Especifica también, se refiere directamente al vehículo de 4 ejes, en el cual indica que solo existe el C4 para 30 toneladas, pero el eje retráctil debe ser direccional, dependiendo de la fecha, después del 10 de noviembre del 2003, fecha en la cual entró en vigencia el reglamento, que se publicó el reglamento. A partir del 1 de enero de 2005, no está permitido su circulación de estos vehículos, de acuerdo a la novena disposición complementaria del Decreto Supremo 002-2005. Luego tenemos otra acotación en el cual nos dice que los vehículos que han ingresado al Sistema Nacional de Transporte Terrestre antes del 10 de noviembre del 2003 se les otorga 32 toneladas para una rodada triple, para un eje triple de rodada doble. Entonces, debemos entender que si este vehículo, volviendo a la lámina anterior, si este vehículo C4, que estamos visualizando en la imagen del lado izquierdo, nosotros verificamos, de acuerdo a los documentos que nos presenta, que este vehículo ingresó al Sistema Nacional de Transporte Terrestre antes del 10 de noviembre de 2003, entonces a ese vehículo se le va a otorgar una capacidad máxima de hasta 32 toneladas. Totalmente contrario pasaría si es que verificamos que este vehículo que estamos fiscalizando de configuración C4 ingresó al Sistema Nacional de Transporte Terrestre, pasando a la lámina siguiente, en el cual nos indica que si no ingresó antes del 10 de noviembre de 2003, entonces solamente se le otorga hasta 30 toneladas, tal como lo indica el anexo 4 del Reglamento Nacional de Vehículos. Bien, continuando con las casuísticas, tenemos el vehículo de configuración T3 SE3. Tenemos ejes independientes. Vamos a aclarar, en este caso, ya habíamos visto anteriormente la separación de los ejes en el cuadrito donde nos indicaba las nomenclaturas. Vamos a determinar por qué se le dice independiente. De acuerdo al reglamento nos indica que para que se le denomine eje independiente, este eje, la separación que tenga este eje del otro eje siguiente, debe ser superior a 2,40 m e inferior a 3,60 m. Tampoco puede estar demasiado separado. Entonces, una vez que el inspector verifica que la separación de ese eje separado
hacia el otro eje es superior a 2,40 m, se le va a determinar como un eje independiente. La capacidad de carga de ese eje, solo ese eje independiente, es de 11 toneladas. Estamos hablando de un eje simple de rodada doble. Eso también lo especifica en el anexo 4. Entonces, luego tenemos una casuística sobre cambio de tracto o semirremolque en ruta. Para el transporte de mercancía especial, podemos indicar que solo está permitido para autorizaciones que han sido otorgados y a la vez están transportando un peso bruto de 48 hasta 60 toneladas. Entonces, si yo como transportista tramité ante Propiedad Nacional una autorización especial en el cual declaro o declaré que el peso bruto que va a transportar el vehículo es de hasta 57 toneladas, entonces yo voy a poder, tengo esa facilidad de poder cambiar el tracto o el semirremolque. En el caso de que tenga algún tipo de problema, de avería del vehículo. ¿Okay? Continuando con las casuísticas, tenemos acciones de la SUTRAN. Las acciones de SUTRAN se basan en operativos inopinados, control documentario y pesos y medidas, y operativos en Lima, en la red vial nacional, especificando puntos en los cuales se realizan los operativos inopinados. En provincias, de acuerdo a lo que se coordina con las unidades concentradas. Tenemos la siguiente casuística. Dice: el transportista, entre comillas, sin frenos S.A., traslada mercancía de su cliente X de Lima a Tumbes. En un vehículo T3S3, configuración vehicular T3S3, de su flota vehicular, un vehículo propio. Dice: en su trayecto recoge en La Libertad mercancía de su cliente Y, también con destino a Tumbes. Al respecto, nos pide que identifiquemos si es verdadero o falso. Esto es con respecto a la emisión de la constancia de verificación de pesos y medidas. Dice: el peso bruto máximo legal a transportar por sin frenos S.A. es 48 toneladas. ¿Verdadero o falso? Debe tener dos constancias de verificación de pesos y medidas emitidas, una por el cliente Y y otra por su cliente X. ¿Verdadero o falso? El ticket de pesaje reemplaza la constancia de verificación de pesos y medidas de X e Y siempre que cumpla con los requisitos mínimos. ¿Verdadero o falso? En el trayecto de La Libertad a Tumbes no se encuentra obligado a tener constancia de verificación de pesos y medidas. En el trayecto de La Libertad a Tumbes no se encuentra obligado a tener constancias de verificación de pesos y medidas. ¿Verdadero o falso? En el trayecto de Lima hasta La Libertad sí requiere constancia de verificación de pesos y medidas. Bien, ¿verdadero o falso? Vamos a identificarla. Dice: el peso bruto máximo legal a transportar por sin frenos, de acuerdo a la configuración que indicó arriba en el enunciado, dice T3S3, es de 48 toneladas. Verdadero. Debe tener dos constancias de verificación de pesos y medidas emitidas, una por el cliente X y otra por el cliente Y. Totalmente falso. El ticket de pesaje reemplaza la constancia de verificación de pesos y medidas de X e Y siempre que cumpla con los requisitos mínimos. Entonces, podríamos decir que el ticket de pesaje sí reemplaza la constancia de verificación de pesos y medidas, pero en este caso ninguno de los dos. En este caso, si es que cumple con los requisitos mínimos, sí lo va a reemplazar a la constancia de verificación de pesos y medidas. ¿Okay? Luego dice: en el trayecto de La Libertad de La Libertad a Tumbes no se encuentra obligado a tener constancia de verificación de pesos y medidas. Correcto, totalmente verdadero. ¿Por qué? De acuerdo a la última modificatoria que hubo con respecto a las constancias, indica que cuando el transportista transporta mercancía
de diferentes puntos, tiene que controlar su peso solamente. Especifica que el transportista se convierte en generador de mercancía cuando transporta mercancía de diferentes dueños, pero los acopia en un solo punto de carga. En este caso nos indica que llevaba mercancía de Lima y recogió en La Libertad. Entonces son mercancía de diferentes dueños, pero no lo ha copiado a un solo punto de carga. Entonces, en este caso, no. En el trayecto de Lima hasta La Libertad sí requiere constancia de verificación de pesos y medidas, totalmente verdadero. Porque solamente está transportando mercancías de un solo dueño. Entonces, este solo dueño debió emitir la constancia de verificación de pesos y medidas. Tenemos casuística 2, dice: la unidad de placa TTT 111, configuración vehicular T3S3 de la empresa de transportes Rusia 2018 es fiscalizada en un operativo inopinado con balanza móvil transportando arena fina, pesando en balanza móvil 47 toneladas. El conductor no porta constancia de verificación de pesos y medidas, pero sí guía de transportista y guía de remitente de la arena fina. Al respecto, identifique si es verdadero o falso. Dice: A, no tiene exceso de peso, pues no excede el peso bruto vehicular de 48 toneladas. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Porque estamos hablando de una configuración vehicular T3S3, que su peso máximo es de hasta 48 toneladas. Sin embargo, cuando pasó por la balanza móvil, pesó 47 toneladas. Corresponde infraccionar al transportista por no constar con la constancia de verificación de pesos y medidas. Correcto, totalmente verdadero. Le aplicaría al conductor y al transportista la infracción tipo P.28. Corresponde a infraccionar al conductor por no portar la constancia de verificación de pesos y medidas. Correcto, verdadero. Y luego dice: corresponde infraccionar al generador de la carga identificado en la guía de remisión. Entonces debemos recordar lo que nos especifica el artículo 51, en el cual le da la responsabilidad de controlar el peso que despacha y la responsabilidad de emitir la correspondiente constancia de verificación de pesos y medidas. Entonces, como el infractor generador no emitió la constancia de pesos y medidas, o por no controlar el peso que despacha, dependiendo cómo nos presenta la documentación, ¿no? Bien, con respecto a la siguiente casuística, dice: en un operativo inopinado documentario en la red vial nacional, la unidad de placa TTT 222 de configuración vehicular T3S3, que mide 17.50 metros de largo total, es fiscalizado y se corrobora que transporta fierro corrugado con exceso posterior de 2 metros 10. El conductor presenta todos los documentos requeridos, incluyendo la constancia de verificación de pesos y medidas, la cual indica un peso bruto total transportado de 48 toneladas, pero no indica la longitud de la mercancía. El inspector procede a las siguientes acciones: determinar cuáles son verdaderas. Y se considera una infracción P15 por no haber registrado las medidas del exceso en las observaciones. Totalmente verdadero. Dice: es una falta el reglamento el no considerar la longitud de la mercancía. Correcto. Se le solicita al transportista que tramite su permiso con Provía Nacional para circular. Esto de trámite de permiso entre Provía Nacional para este tipo de transporte no está autorizado. Entonces esto es falso. Si el vehículo no excede la medida máxima permitida para su configuración T3S3, no está obligado a consignar las medidas. Si el vehículo no excede a la medida máxima permitida para su configuración. Entonces estamos hablando del vehículo, ¿no? Entonces dice: no está obligado a consignar las medidas. Correcto. Si es que no excediera, ¿no? En este caso excede. Exceso posterior de 2 metros 10. Y la letra E literal dice: solo en el caso que el vehículo exceda las medidas máximas permitidas, deberá de consignar su longitud en la constancia de verificación de pesos y medidas. Esto es correcto. Totalmente correcto. Luego tenemos
una tabla de calificación. Esto lo vamos a encontrar en la directiva 008-2008-MTC, en el cual nos especifica en qué situaciones o en qué operaciones de transporte el transportista debe contar con con el apoyo de un vehículo como escolta, como guía, y con el apoyo de un efectivo policial. ¿Correcto? Tenemos las situaciones por exceso de ancho, por exceso de largo, por exceso de alto, la situación por exceso anterior, exceso posterior, y la situación de por exceso de peso, de hasta 60 o de 60 más. Entonces nos indica las diferentes eh, situaciones que el transportista se puede ver en ese momento que va a realizar el transporte. También nos indica la cantidad máxima que puede acompañar un vehículo escolta. Nos indica que un vehículo de apoyo o escolta puede acompañar hasta 3 vehículos. Si se da el caso de que este convoy es conformado por 4, 5, hasta 6 vehículos, este convoy debe ser acompañado por 2 vehículos de apoyo o guía. Todos estos procedimientos de trámite y de fiscalización lo encontramos en la directiva 008-2008-MTC. Bien, continuando, tenemos la tabla de infracciones y sanciones según el Decreto Supremo 002-2005, modificado por el Decreto Supremo 006-2014-MTC, que ya habíamos visto, ¿no?, que nos modifica el texto de la infracción P.16 y adiciona 2 tipos de infracciones más. ¿Correcto? Bien, con respecto a las infracciones tenemos para el conductor, para el transportista y para el generador. Estas infracciones pecuniarias son en porcentaje de la UIT. Estimados participantes, esperando que haya sido de su total provecho este curso de capacitación virtual sobre el tema de control de pesos y medidas vehiculares, les invocamos a seguir participando de las capacitaciones virtuales que da nuestra institución Sutran.